La triste historia de una de las cantantes de ABBA. Este video tiene dos partes. En la primera les vamos a explicar qué cosa es el programa Lebensborn. Lebensborn, sociedad de la SS, fue fundada en 1936. Sus funciones principales eran adoptar niños adecuados para familias de la SS sin hijos, ayudar a las mujeres embarazadas racialmente sanas y sus descendientes, y en general a promover la política racial de la SS. La palabra Lebensborn se traduce como manantial de vida o fuente de vida. El proyecto Lebensborn fue uno de los proyectos nazi más secretos y terroríficos. Heinrich Himmler fundó el proyecto Lebensborn el 12 de diciembre de 1935, el mismo año en que las leyes de Nuremberg prohibieron los matrimonios mixtos con judíos y otras personas consideradas inferiores. Durante décadas, la tasa de natalidad de Alemania disminuyó. El objetivo de Himmler era revertir el declive y aumentar la población germánica nórdica de Alemania a 120 millones. Himmler alentó a los oficiales de la SS y de la Wehrmacht a tener hijos con mujeres arias. Este es un término lingüístico del siglo XIX utilizado para describir las lenguas indoeuropeas. El término se pervirtió posteriormente para referirse a las personas que hablaban esos idiomas, lo que los nazis consideraron superior a las personas que hablaban idiomas semíticos. Por lo tanto, Aryan o ario vino a describir a personas con probados antecedentes no judíos y de raza puramente teutónica. Himmler creía que los hijos de Lebensborn crecerían para liderar una nación nazi-aria. El propósito de esta sociedad registrada Lebensborn, era ofrecer a las jóvenes que se consideraban racialmente puras la posibilidad de dar a luz a un niño en secreto. Luego, el niño era entregado a la organización de la SS, que se hacía cargo de la educación y adopción del niño. Tanto la madre como el padre necesitaban pasar una prueba de pureza racial. Se prefería el cabello rubio y los ojos azules, y el linaje familiar era rastreado al menos hasta 3 generaciones. De todas las mujeres que presentaron la solicitud, solo el 40% aprobó la prueba de pureza racial y se les otorgó la admisión al programa Lebensborn. La mayoría de las madres no estaban casadas. Esto fue 57.6% hasta 1939 y alrededor del 70% en 1940. Al principio, los Lebensborn fueron llevados a guarderías de la SS, pero para crear una superraza, la SS transformó estas guarderías en lugares de encuentro para mujeres alemanas racialmente puras que querían conocer y tener hijos con oficiales de la SS. Después, los niños nacidos en las guarderías Lebensborn eran retirados por la SS. Lebensborn brindaba apoyo a las mujeres embarazadas, casadas o solteras, proporcionándoles un hogar y los medios para tener a sus hijos en un ambiente seguro y cómodo. La primera casa Lebensborn se abrió en 1936 en Steinhorn, un pequeño pueblo cerca de Múnich. Los muebles para las casas se suministraron con el mejor botín de las casas de los judíos que habían sido enviados a Dachau. Disculpen la pronunciación. Erigido en 1933, Dachau fue el primer campo de concentración nazi, utilizado principalmente para encarcelar a prisioneros políticos alemanes hasta finales de 1938, tras lo cual también se envió un gran número de judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales y otros supuestos enemigos del Estado y elementos antisociales. Médicos y científicos nazi utilizaron a muchos prisioneros en Dachau como conejillos de indias para sus experimentos. Durante la guerra se comenzó la construcción de una cámara de gas, pero nunca entró en funcionamiento. Dachau fue liberado por las tropas estadounidenses en abril de 1945. Finalmente hubo 10 hogares Lebensborn establecidos en Alemania, 9 en Noruega, 2 en Austria y 1 en Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo y Dinamarca. Himmler se interesó personalmente en los hogares, escogiendo no solo a las madres, sino también atendiendo la decoración e incluso prestando especial atención a los niños nacidos en su cumpleaños, el 7 de octubre. Para 1939, el programa no había producido los resultados que Himmler había esperado.
emitió una orden directa a todos los de la SS y a la policía para engendrar tantos niños como fuera posible para compensar las bajas de la guerra. La orden creó controversia. Muchos alemanes sintieron que la aceptación de madres solteras fomentaba la inmoralidad. Eventualmente, Himmler retrocedió, pero nunca condenó la ilegitimidad completamente. El mismo Himmler tuvo 2 hijos ilegítimos. Pronto, Lebensborn se expandió para dar la bienvenida a madres no alemanas. En una política formada por Hitler en 1942, se alentó a los soldados alemanes a fraternizar con mujeres nativas con el entendimiento de que cualquier niño que tuvieran sería ayudado económicamente. Se invitó a las mujeres racialmente aptas, más a menudo a las novias o a las parejas de una sola noche de los oficiales de la SS, a los hogares Lebensborn para tener a sus hijos con privacidad y seguridad. Por último, uno de los lados más horribles de la política de Lebensborn fue el secuestro de niños racialmente buenos en los países ocupados del este después de 1939. Algunos de estos niños eran huérfanos, pero está bien documentado que muchos fueron robados de los brazos de sus padres. Estos secuestros fueron organizados por la SS para llevarse a la fuerza a niños que cumplían con los criterios raciales de los nazis, o sea, cabello rubio y ojos azules o verdes. Miles de niños fueron transferidos a los centros Lebensborn para ser germanizados. Es posible que se hayan robado hasta 100.000 niños solo en Polonia. En estos centros se hizo todo lo posible para obligar a los niños a rechazar y olvidar a sus padres biológicos. Como ejemplo, las enfermeras de la SS intentaron persuadir a los niños de que sus padres los habían abandonado deliberadamente. Los niños que rechazaban la educación nazi eran a menudo golpeados. La mayoría de ellos finalmente fueron transferidos a campos de concentración, la mayoría de las veces a Kalisz en Polonia, y exterminados. Los otros fueron adoptados por familias de la SS. Inmediatamente después de su asunción del poder, el 30 de enero de 1933, los nazis establecieron campos de concentración para el encarcelamiento de todos los enemigos de su régimen, opositores políticos reales y potenciales, como comunistas, socialistas, monarquistas, testigos de Jehová, gitanos, homosexuales y otros asociales. A partir de 1938, los judíos fueron blanco de confinamiento únicamente porque eran judíos. Antes de eso, solo los judíos que encajaban en una de las categorías anteriores fueron internados en campos. Los primeros 3 campos de concentración establecidos fueron Dachau, cerca de Múnich, Buchenwald, cerca de Weimar, y Sachsenhausen, cerca de Berlín. En 1942, en represalia por el asesinato del gobernador de la SS, Reinhard Heydrich, en Praga, una unidad de la SS liquidó la aldea de un pequeño pueblo llamado Lidice, pueblo checo minero con una población de 700 personas. Disparó y exterminó a toda la población masculina, deportaron a las mujeres y a los niños a campos de concentración, arrasaron la aldea y borraron su nombre de los mapas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó una nueva aldea cerca del sitio de la vieja Lidice, que ahora es un parque nacional y un monumento conmemorativo. Durante esta operación, algunos SS hicieron una selección. Esta palabra, selección, viene a ser un eufemismo para el proceso de elegir víctimas para las cámaras de gas en los campos nazis, separándolos de aquellos considerados aptos para trabajar. Entonces, hicieron una selección de los niños. 91 de ellos fueron considerados lo suficientemente buenos como para ser germanizados y enviados a Alemania. Los otros fueron enviados a campamentos especiales para niños, es decir, Siersasna y Litzmannstadt, y luego a los centros de exterminio. A medida que los aliados avanzaban, niños de los diversos hogares Lebensborn fueron abandonados en hogares interiores. El 1 de mayo de 1945, un día después de la muerte de Hitler, las tropas estadounidenses entraron en Steinhorn. Encontraron 300 niños de 6 meses a 6 años de edad. La mayoría de las madres y el personal habían huido. Los británicos y los rusos también encontraron niños en las casas Lebensborn cerca de Bremen y Leipzig. La mayoría de estos niños fueron adoptados
o devueltos a sus familias biológicas. Algunos de los niños secuestrados en otros países que vivían con familias en toda Alemania fueron repatriados a sus hogares de orígenes, a sus países de orígenes. Desafortunadamente, muchos de ellos eran ya demasiado germánicos como para encajar ahí. Es casi imposible saber cuántos niños fueron secuestrados en los países ocupados del este. En 1946 se estimó que más de 250,000 niños habían sido secuestrados y enviados por la fuerza a Alemania. Solo 25,000 fueron recuperados después de la guerra y enviados de regreso con sus familias. Se sabe que varias familias alemanas se negaron a devolver a los niños que habían recibido de los centros Lebensborn. En algunos casos, los mismos niños se negaron a regresar con su familia de origen. Fueron víctimas de la propaganda nazi y creían que eran alemanes puros. También se sabe que miles de niños que no fueron considerados suficientemente buenos para ser germanizados simplemente fueron exterminados. Durante los 10 años de existencia del programa, al menos 7,500 niños nacieron en Alemania y 10,000 en Noruega. Y acá es donde pasamos a contarles lo que pasó con una de las cantantes de ABBA. Este es un informe de Infobae. Esto es llamado La triste historia de una de las cantantes de ABBA, hija de un macabro proyecto nazi de eugenesia racial. Annie Fried Lyngstad nació como producto del proyecto Lebensborn, programa pensado por el líder de la SS, Heinrich Himmler. ABBA es el grupo pop sueco más famoso de todos los tiempos. Fueron un suceso mundial en los años 70 y volvieron a grabar canciones el año pasado. Este artículo es de 2019, entonces grabaron canciones en el 2018 para encarar un tour mundial. Su nombre, ABBA, es un anagrama a partir de las iniciales de sus integrantes. Todos han sufrido golpes a lo largo de los años. Agnetha, la rubia, tiene problemas de fobias y su madre se suicidó en 1994. Su ex esposo, Jorn, otro de los miembros del cuarteto, se convirtió en un adalid de los pagos electrónicos después de que uno de sus hijos sufriera un robo. Y Benny, el que luce barba en las fotos antiguas del grupo, es un ex alcohólico. Pero es Annie Fried Lyngstad, más conocida como Frida, la morocha del grupo, la que tiene detrás un pasado de vergüenza, horror y angustia. Es la historia que recuerda que Frida nació en Noruega en noviembre de 1945, poco después de la retirada de las tropas nazi que ocupaban ese país y como consecuencia del proyecto Lebensborn. Como ya les hemos explicado, este proyecto en un primer momento promovía la producción de hijos de oficiales nazi, quienes podían demostrar con cierta facilidad su pureza racial. Pero luego los organizadores de Lebensborn alentaron también a los soldados comunes a sumarse a este plan. Uno de estos soldados comunes fue el sargento Alfred Hasse, de 24 años, estacionado en Noruega, uno de los escenarios favoritos de los impulsores de Lebensborn. Hasse llegó en 1943 a la base levantada en el pueblo de Ballangen, en el norte de Noruega, donde ya existía una filial de Lebensborn. Aunque estimulado por los preceptos del programa de reproducción racial, el sargento fue un poco más romántico, diríamos, que los oficiales de la SS. Conquistó a Sini Lyngstad, de 18 años, con una bolsa de papas, un verdadero tesoro durante la guerra, y mantuvo una relación de meses con la joven noruega. Cuando Hasse marchó de regreso a Alemania en 1945, Sini estaba embarazada y ya nunca volvería a ver al sargento. Frida, que iba a nacer el 15 de noviembre de ese año, fue concebida pocos meses antes de la derrota de los nazis, mientras los alemanes todavía mandaban en Noruega, y llegó al mundo cuando Lebensborn ya había sido desmantelado, Hitler suicidado y Berlín caído. Una historia desoladora entre historias terribles. Frida nació cuando el mundo comenzaba a conocer mejor las barbaridades nazi y cuando ya no habían organizaciones o familias arias puras que pudieran hacerse cargo de los niños Lebensborn. Insultada y despreciada por sus vecinos, Sini escapó a Suecia junto con su madre Agni y con Frida a cuestas. Sini moriría pocos años después, dejando a la futura cantante de ABBA al cuidado de su abuela.
No tenía muchos amigos. Yo pensaba que todo acerca de mí estaba mal, que no había nada en mí que mereciera ser amado, contaría Frida muchos años después en las pocas entrevistas en las que habló sobre el tema. Su madre le había dicho que su padre era un soldado alemán que murió ahogado, pero ese no es argumento suficiente para una vida de película. Faltaban más elementos. En 1977, cuando ABBA estaba al tope de los rankings musicales de todo el mundo, una joven en Alemania, fanática del grupo sueco, se enteró que la cantante de cabello oscuro era la hija de un soldado alemán llamado Alfred Hasse. ¿Podría ser que su amada estrella pop fuera la hija de su tío, que también se llamaba Alfred Hasse y que había estado destacado en Noruega durante la guerra? El ex sargento vivía en ese entonces en Stuttgart, junto con su esposa y 2 hijos. Y sí, gracias a la inquietud de aquella seguidora alemana de ABBA, Frida se enteró de que su padre estaba vivo. Se arregló un encuentro entre ambos. Quedaron en contacto por algún tiempo, pero no funcionó para Frida. Es difícil. Hubiera sido distinto de haber sido yo una niña o un adolescente al momento del reencuentro, confesó la cantante. No puedo realmente conectarme con él y amarlo como si hubiera estado con nosotras mientras yo crecía, completó Frida, quien poco después caería en una larga depresión. A principios de siglo, cuando los niños nacidos en el marco de Lebensborn se hacían mayores, varios de los sobrevivientes que conocían su origen empezaron a organizarse. Un grupo de aquellos nacidos en Noruega presentaron en el 2008 un reclamo ante la Corte Europea de Derechos Humanos para que el gobierno de Oslo asumiera su responsabilidad. La Corte rechazó la causa, pero el gobierno noruego les ofreció un resarcimiento económico de $10,000. Frida, por su parte, parece decidida a intentar dejar atrás ese pasado. Se le pidió varias veces en los últimos años que se involucre con el grupo de sobrevivientes de Lebensborn, pero ella no quiere, dijo una de las voceras de la cantante. En todo caso, Frida tuvo algo de suerte, entre comillas, la de saber quiénes fueron sus padres y de crecer en su propia familia, a diferencia de miles de otros niños Lebensborn que nunca supieron de dónde venían o que debieron crecer con familias apropiadas. Se trata de una historia conmocionante y profundamente perturbadora, afirma Tim Tate, periodista británico, autor del libro Hitler's Forgotten Children, o Los niños olvidados de Hitler, que estudia el desarrollo y las consecuencias de Lebensborn en Alemania. La idea de que el valor de una persona es dictado por su sangre o bagaje racial es aborrecible, añadió el investigador en una entrevista por correo electrónico con Infobae. Tate, quien preparó el libro junto a Ingrid von Oldhafen, una sobreviviente del programa, recordó que fue sobre la locura de la eugenesia, la filosofía que promueve la mejora racial a través de la manipulación de poblaciones, que se construyeron el Holocausto o Lebensborn. En muchos sentidos son 2 caras de una misma moneda, dijo. Y aunque no llegó siquiera cerca de los niveles de muerte y sufrimiento provocados por el Holocausto, Lebensborn derivó de exactamente los mismos principios y provocó terribles consecuencias. Aunque resulte difícil de entender en la actualidad, la eugenesia no brotó en el vacío. Sería placentero decir que se trató solamente de la locura de la Alemania nazi, dice Tate. Pero lamentablemente el concepto de eugenesia era muy popular en todo el mundo en la primera mitad del siglo pasado. Esa popularidad, añadió incluso, pudo haber jugado un papel en la reluctancia del mundo a confrontar la evidencia de los crímenes nazi. Hay que entender de qué se trataba el nazismo, que ellos tenían una mirada racial del mundo, era una visión primaria, se veían como la raza superior, como los amos del planeta, coincide Robert Rosset, director de las bibliotecas de Yad Vashem, Museo del Holocausto en Jerusalén. Los nazis creían en la eugenesia, en mejorar la raza aria de la misma manera en que se mejora una raza de perros o de ganado, agregó el historiador. Según Rosset, Lebensborn es parte de esa mirada. Lo que querían eran que los arios y los arios nórdicos, como ellos los llamaban, tuvieran más y más niños. En la lógica de los nazis, la expansión de su régimen necesitaba, por ejemplo, el petróleo que podían obtener en Rusia,
el trigo para expropiar en Ucrania y los niños rubios de ojos celestes que pudieran producir en los países ocupados. Extrañamente, la historia de Lebensborn nunca fue objeto de mucha investigación. Una de las razones, explicó Tate, es que los archivos de la organización fueron destruidos. Por otro lado, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al menos 2 sucesivos gobiernos alemanes intentaron a menudo, con mucho éxito, esconder la verdad sobre el programa, incluso en prejuicios de quienes fueron sus víctimas, añadió. Obscurecidos quedaron entonces los orígenes de miles de niños nacidos en Europa durante la guerra y también la dinámica y las razones detrás de los programas de eugenesia de los nazis. Además de defender los valores de la libertad frente a ideologías como las de Hitler y sus acólitos, sería bueno también, expresó Rosset, ver qué tipo de ciencia queremos, en especial si miramos atrás y vemos estos ejemplos tempranos de ingeniería étnica. En un momento de la historia en el que la ciencia avanza a velocidad supersónica, continúa, tenemos que ser claros sobre lo que queremos en nuestra sociedad. Creo que no queremos dedicarnos a criar gente mejorada, sigue Rosset. Hay muchas cosas que todavía no se discuten y Lebensborn es una luz de advertencia en ese escenario, completó el historiador. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.